El Ministerio Simiente de Vida te invita a escuchar la palabra de Dios que se revela a tu vida a través de nuestro pastor y presidente Néstor Muratore. Este es el día en que se produce el milagro que tanto esperabas, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Gloria a Dios, toma asiento, mi amado. Oh, qué bueno estar en este lugar, ¿verdad? Qué lindo poder reunirnos en este lugar donde realmente la palabra de Dios nos envuelve, nos anima, nos da fuerza. Y en este último tiempo que resta tan poquitito para la venida del Señor. ¿Cuántos saben que el Señor viene pronto? Amén. ¿Te estás preparando? Es importante, ¿eh? Estar preparaditos porque el Señor viene. La gloria de Dios está en este lugar y sabemos que donde haya 2 o 3 reunidos en su nombre, Él prometió estar. Por lo tanto, Él hoy está aquí. Amén. Él hoy está aquí, ha venido a abrazarte, a consolarte, pero por sobre todas las cosas a decirte que te prepares porque vengo pronto, en breve viene el Señor. Gloria a Dios. La palabra de Dios nos enseña cada día de la cercanía. A veces uno dice, qué lástima que no se predique de la venida del Señor. Qué lástima que sean pocas las voces que se levantan de la venida del Señor, porque al hablar de la venida del Señor vamos a prepararnos. Es importante estar preparado. El nombre de la iglesia de este lugar es Maranata, que es Cristo viene, y Maranatá o Maranata con H es sí, ven Señor. No tengo ganas de ponérselo de cartel ahí abajo. O sea, Cristo viene y abajo sí Señor, ven. Es la respuesta nuestra, es la oración nuestra de que el Señor venga a buscar a su iglesia. Y para eso tenemos que prepararnos y para eso tenemos que despojarnos de un montón de cosas, hermanos. Pablo decía, todo lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo. Es importante saber qué posición tenemos los cristianos en la tierra, qué lugar estamos ocupando, si realmente la palabra de Dios es un hecho en nuestras vidas. Si la palabra de Dios ha conformado, ha cambiado nuestra forma de ser, nuestra morfología inclusive. Dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, todas son hechas nuevas. Qué oportunidad que nos da Dios. Yo digo, qué bondad la de Dios, que sigue dándonos siempre nuevas oportunidades para que podamos estar adorándole, agradándole. Y esa oportunidad no la tenemos que desaprovechar. No siempre tenemos oportunidades en la vida. Sin embargo, Dios nos ha dado esa oportunidad para que podamos todos juntos estar en un solo espíritu y caminar hacia la meta, como decía Pablo. No que ya lo haya logrado, sino que prosigo. Amén. Prosigo hacia la meta, al lugar donde realmente nos espera nuestro Señor Jesucristo. Y hoy yo quería hablarles un poquitito justamente de la venida del Señor. Hoy tenemos Santa Cena también, y no me quiero extender mucho, pero realmente la palabra da para un montón. ¿Cuántos se anima a quedarse hasta las 12 de la noche? No, está bien, no va a ser hasta las 12, pero me gusta el ánimo de poder quedarse, de poder saber que podemos quedarnos a esperar lo que Dios tiene preparado, porque es lo mejor. ¿Viste cuando te invitan a una fiesta y vas a una fiesta y estás esperando lo mejor? Bueno, esta es una fiesta, estamos esperando lo mejor. La palabra de Dios es la que alimenta tu alma, tu espíritu, es la que realmente consuela tu alma, es la que prepara y te prepara para lo que está por acontecer. Así que el pueblo de Dios tiene que tener conocimiento, el pueblo de Dios tiene que saber dónde está parado, cuánto falta para la venida. No hay fecha, pero las señales están dadas. Eso es importante. Si no conocemos las señales, bueno, estamos en un serio problema. Y si no se predican de las señales, ¿cómo nos vamos a enterar? Por eso, qué importante es la Biblia. Qué importante que es la palabra de Dios. Y prontito vamos entonces al libro de Daniel. Gloria a Dios.
Libro de Daniel, capítulo 11, versículo 36 en adelante. Hermano, te pido en el nombre de Jesucristo que prestes atención, porque lo que vas a recibir hoy es una revelación de este último tiempo. Y la revelación de Dios no se da siempre en las iglesias, lamentablemente, porque no hay un despertar, no se han despertado, ni los que predican ni por ahí la iglesia. Pero nosotros estamos despiertos, amén. Estamos despiertos, gloria a Dios, aleluya. Y le vamos a pedir al Señor que nos despierte en esta hora. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Padre, te ruego que nuestra atención esté centralizada en tu palabra que no es humana, tu palabra que es sobrenatural, Señor, tu palabra que puede cambiar el rumbo de nuestra vida, tu palabra, Señor, que nos comunica con el Padre. Te damos gracias por tu palabra y te pedimos que podamos entender, Señor, para poder poner por obra tu palabra. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Libro de Daniel, capítulo 11, versículo 36, dice así: y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de su padre no hará caso, ni del clamor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnable, y colmará de honores a lo que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Luego el capítulo 12 dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetuidad eterna. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Luego dice, versículo 9, él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llega a 1335 días, y tú irás hasta el fin, y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin en los días. Amén. Gloria al nombre del Señor. La palabra de Dios acá se revela cuando dice en el capítulo 11, versículo 36, el rey hará su voluntad. Escuchen bien, amados, ¿cuántos quieren entender la Biblia? Levanten la mano. ¿Cómo podemos entender la Biblia? A ver, una de las formas para poder entender la Biblia es pidiéndole al Espíritu Santo, que es el que la inspiró, el que inspiró a hombre para que sea escrita, para que nosotros a través del Espíritu Santo nos pueda ser revelada. Fíjese que acá está hablando de revelación y está hablando de tiempos. Y dice, los entendidos resplandecerán, los entendidos entenderán. Qué importante es que comprenderán, dice. Qué importante entonces es que por medio de la palabra de Dios podamos entender los tiempos que estamos viviendo. Y nada mejor que acudir a la Biblia. No a la NASA,
porque muchos, viste, profetizan de la NASA. No, tenemos que entender lo que dice la Biblia. Amén. Dice, y el rey hará su voluntad y se ensorbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Acá el rey que habla es Etíoco, Epífanes, pero lo que realmente está representando este rey es el anticristo. Escuchen, este rey representa al anticristo, así como cuando habla también el rey de Tiro, Ezequiel, está hablando de Satanás. Entonces tenemos que ver las figuras que presenta la Biblia para poder entender y comprender el tiempo que estamos viviendo, cómo debemos vivir en este tiempo y cómo debemos andar con prudencia en este tiempo para salvarnos. Amén. Porque el fin de la iglesia evangélica, hermano, no es prosperar. El fin de la iglesia evangélica es salvarse, es tener salvación y vida eterna. El fin de la iglesia evangélica, esa es. No hay otro fin. Todos los que predican sobre otras cosas están delirando, dice la Biblia. Deliran y no saben ni siquiera lo que hablan. Pero aquí la Biblia nos enseña de cómo tiene que estar preparada la iglesia de Cristo, la iglesia que se va a ir con Él. Y entonces tenemos que prestar mucha atención para no perder la salvación. Amén. Gloria a Dios. Podemos ser muy ricos, podemos tener de todo o no podemos tener nada, pero si no tenemos la salvación, ahí sí que en verdad estamos en peligro. La salvación del alma, para eso fue que Jesús vino a la tierra, para salvarnos, no para prosperarnos, sino para salvarnos. Si la prosperidad viene, gloria a Dios, pero no la andamos buscando por ahí como se está predicando y haciendo doctrina de esa falsa doctrina que está rellenando las iglesias de gente que corren como si fueran a un bingo. Dios nos libre. Dice así la palabra de Dios entonces. Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravilla. Quiere decir que este rey va a tomar el lugar de un Dios. ¿Quién es este rey? El anticristo. Aquí Daniel nos explica que se levantará contra nuestro Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dice que habrá maravillas. ¿Qué quiere decir maravilla? No es que va a hablar cosas buenas, va a haber cosas blasfemas, va a blasfemar contra el Dios de los cielos. Se va a levantar contra nuestro Dios. Y dice, y contra el Dios de los dioses hablará maravilla y prosperará hasta que sea consumada la ira. Porque lo determinado se cumplirá. Lo que está escrito, hermano, se va a cumplir. Este rey se va a levantar y va a ser el anticristo. Dice, del Dios de sus padres no hará caso. ¿Qué quiere decir esto para entender quién es el anticristo? Porque se ha hablado mucho del anticristo. Y muchos están diciendo, el anticristo ya está. El anticristo es el príncipe de España. El anticristo es el suegro el yerno de ¿cómo se llama? Del estadounidense. Bueno, no es ni el yerno, ni tampoco es el príncipe, ni tampoco lo conocemos. Primero, el anticristo vendrá de Israel. Será descendiente directo de los príncipes de Israel. Tendrá un nombre que será respetado en Israel. De ahí saldrá, aunque nazca en Estados Unidos, pero su sangre será de un principado de Israel. Y el problema es que aquí no podemos decir allá está el anticristo o este es el anticristo, porque realmente el anticristo tiene ciertas características que dice la Biblia que no nos da lugar a confusión. Entonces, una de las características dice, porque lo determinado se cumplirá, del Dios de sus padres no hará caso. ¿Quién es el Dios de sus padres para que tenga? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él va a blasfemar contra Dios. Quiere decir que apostatará del Dios. Quiere decir que va a ser judío. ¿Vamos bien? El anticristo va a ser judío. Dice, ni del amor de las mujeres. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que va a ser homosexual? ¿O que a lo mejor por ahí va a ser una persona que no le va a importar las mujeres? ¿Por qué no le va a importar las mujeres? ¿Saben por qué? Porque él se cree un Dios. Y Tamuz, Adonis, era el dios
que en ese tiempo se había levantado y que las mujeres, en Ezequiel 8, habla claramente de que lo adoraban y él se creía un Dios. Como él se va a creer un Dios, tiene que imitar a Dios. Él se cree como Dios, no puede tener mujeres. ¿Me explico? Entonces no va a adorar, no va a querer mujeres. Dice que el amor de las mujeres no le va a interesar. Él tiene otra meta. La meta es el mundo, las almas que Dios creó. Y por eso tenemos que estar atentos a esto. Dice, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno. Claro, si él se cree Dios, ¿a qué Dios va a respetar? Si él se va a entronar, ¿qué Dios va a respetar? Entonces, sí tenemos que estar atentos con esto, porque hoy se han levantado muchas voces, quizás muy bien intencionadas algunas, diciendo, este puede ser el anticristo. No va a ser ese el anticristo. El anticristo tiene que tener raíz israelí, tiene que blasfemar contra Dios, levantarse contra Dios, pero no lo va a hacer hasta el segundo año, hasta los 1390 días, o sea, 3 años y medio. Gobernará durante 3 años y medio y después de los 3 años y medio se hace pasar por Dios, se sienta en el trono de Dios y ahí se manifiesta como Dios. ¿Vamos siguiendo? ¿Por qué tenemos que saber esto, hermano? Porque en este tiempo se han levantado muchas voces, tanto para hablar de Cristo falsamente como para hablar del anticristo también inadecuadamente. Lo que quiere decir esto es que tenemos que estar atentos, el pueblo de Dios tiene que estar avisado, el pueblo de Dios tiene que conocer para estar sabiendo de que estamos en las puertas de lo que está por venir. Amén. Gloria. Dice entonces, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas. ¿Quién es el Dios de la fortaleza? Satanás. Entonces, como está dedicado, él se va a dedicar directamente. El anticristo no es Satanás, el anticristo es alguien que representa a Satanás en la tierra. Va a gobernar con el poder de Satanás y va a llevar a la gente a que lo adoren, pero primeramente traerá paz y seguridad, como se está diciendo en este tiempo. Estos primeros 3 años y medio, que no faltan mucho para que se cumplan, porque ya la palabra paz y seguridad ya se habló, ya está dicha, y por lo tanto ya el misterio de la iniquidad ya comenzó y está en acción. Por tanto tenemos que estar alerta. Todo esto que tenemos que saber es simplemente para saber si nosotros estamos adecuadamente sabiendo cómo tenemos que proceder en este tiempo. ¿A cuántas cosas tenemos que renunciar? ¿A cuántas cosas tenemos que dejar de lado para ser verdaderos hijos de Dios? Porque todo lo que está escrito se cumplirá. Cuando Él se manifieste, escuchen bien mis hermanos, cuando Él se manifieste, la iglesia de Cristo ya voló. ¿Y quién es la iglesia de Cristo? Nosotros los que hemos creído en Él, nosotros los que no andamos detrás de falsa doctrina, nosotros los que buscamos a Dios con todo el corazón, con toda verdad, nosotros los que, como Pablo dijo, sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Entonces ahí está la clave de por qué tenemos que estar enterados de las cosas que pasan. Porque muchos están confundiendo, algunos sin mala intención y otros con una clara mala intención porque son enemigos de la cruz. Entonces sí tenemos que entender, mis amados, que para que este tiempo lo podamos vivir alerta, orando, clamando a Dios, cambiando nuestra actitud, viviendo una vida como verdadero hijo de Dios, es para prepararnos porque Cristo viene. El tercer templo va a comenzar en cualquier momento a edificarse. El tercer templo necesitaba de la vaca roja. La vaca roja era la que realmente iba a ser sacrificada para purificación del sumo sacerdote y los sacerdotes, para purificar también el lugar donde se iba a construir el templo. Tampoco es, como muchos hablaron, que es erróneo esto, de que el templo se iba a construir donde está la mezquita. Para eso tenían que destruir la mezquita. Por lo tanto iba a haber una guerra y que esa mezquita iba a traer consecuencias gravísimas. El templo está al lado de la mezquita. Los fundamentos del templo anterior, que es donde se va a edificar el tercer templo,
están al lado de la mezquita. Sin tocar la mezquita, el templo se va a comenzar a construir en cualquier momento. Entonces, si sabiendo esto y que no debemos ignorar las cosas que están aconteciendo, bien decía el apóstol, ¿no? El que ignore, que ignore. Pero nosotros tenemos que estar avisados, preparados para no errar. Y prepararse, hermano, porque esto va de en serio. Esto va de en serio. No te estoy leyendo un librito que escribió alguien que interpretó la Biblia, sino la Biblia como está escrita, para que puedas recibirla literalmente como está escrita. Escuchen bien, la palabra de Dios nos está diciendo, dice, mas honrará en su lugar al Dios de la fortaleza, Dios de sus padres que no conocieron. Lo honrará con oro y plata y con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables, escuchen, y colmará los honores a los que le reconozcan y por precio repartirá la tierra. ¿Sabe lo que significa esto, hermanos? Que acá el Dios de la fortaleza le va a dar supremo poder sobre esta tierra. Acuérdense que ¿quién está gobernando ahora? El príncipe de la potestad del aire. Por supuesto, permitido por Dios. Pero cuando llegue el momento que se cumplan los 3 primeros años y medio del gobierno de este anticristo y los segundos 3 años y medio que va a ser una persecución a muerte contra todo el que se levante en contra de él y todo el que proclame a Cristo, va a ser tan grande que por eso se le llama la gran tribulación. Estamos preparados no para pasar la gran tribulación. La iglesia de Cristo, como algunos también he visto por ahí que por internet salen, que dice que la iglesia de Cristo va a pasar la primera parte de la gran tribulación. Yo le digo que no, porque la palabra de Dios lo dice, no porque lo diga yo. La palabra dice que Dios nos quiere librar de la ira venidera. ¿Me estás escuchando, hermano? Dios nos quiere librar de la ira venidera. Por lo tanto, la iglesia de Jesucristo se va a ir. Pero ¿cómo tiene que estar la iglesia? Sin mancha y sin arruga, llevando el evangelio verdadero, llevando la palabra de Dios en este último tiempo. Y por eso es importante. Pero lo que más llama la atención acá es que en el capítulo 12 dice que el Señor le dice, en el capítulo 12, versículo 4, pero tú, Daniel, escuchen bien, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Lo que significa es que en el tiempo de Daniel, lo que Dios profetizó por medio de él, tenía que quedar velado, no se tenía que saber nada, porque las palabras tenían que ser selladas. Nadie podía interpretar lo que dice Daniel. ¿Y por qué se interpreta hoy? Porque es el tiempo del fin. ¿Y cómo podemos nosotros darnos cuenta que es el tiempo del fin? ¿Y cómo podemos darnos cuenta que si a Daniel le dice, pero tú cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin, te está diciendo que no va a ser revelado a nadie hasta el tiempo del fin? Y para que hoy no sea revelado como te lo estoy revelando a través de la palabra, es porque llegó el tiempo del fin. Amén. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Pero para seguir con esta palabra, vamos al libro de Apocalipsis. Capítulo 22, último capítulo de Apocalipsis. Y acá vamos a ver la diferencia de lo que te estoy diciendo y por qué sabemos que es el tiempo del fin. Capítulo 22, versículo 6, y dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Cómo son las palabras? Fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Me estás escuchando? Las cosas que deben suceder
pronto, quiere decir ahora. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que la hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Fíjense que el ángel lo levanta y le dice, no te postres delante de mí, póstrate delante de Dios. Esta es inequivocable expresión del ángel, habla de que él venía de parte de Dios. Porque hoy hasta los hombres quieren que se postren la gente delante de ellos. Y no dicen, soy consiervo tuyo. No, por el contrario, se entronan. Esta es la actitud del anticristo. Cuando vos veas a un pastor con esa actitud, que quiere que lo adore, que quieren que lo exalte, que pone por ahí una gigantología en la iglesia en vez del nombre de Cristo, es porque ese hombre tiene el espíritu de anticristo. ¿Está claro? Miren qué claro que es. Ahora, ¿por qué la gente no abrió los ojos? Porque no lee la Biblia. Por eso les recomiendo yo a mis colaboradores, lean la Biblia una vez al año, completa, para que puedan entender y no ser confundidos. Porque hoy hay mucho pueblo confundido, en donde no saben lo que está pasando, y lo llevan por cualquier doctrina falsa, y no saben dónde está la verdad, simplemente porque dicen, no, pero habla lindo de Dios. Sí, de Dios habla lindo el diablo también, pero no lo respeta. Entonces sí tenemos que entender que estamos en los últimos tiempos, sí tenemos que entender que es la iglesia de los últimos tiempos la que va a estar alertando, porque no somos lo único, gracias a Dios, creo que no, por lo menos aquí en Olavarría, no sé. Pero cuando el profeta Elías se sintió solo, Dios le dijo, aún tengo 7,000 que no han doblado la rodilla ante Baal. Por lo tanto, creemos que hay gente que está predicando la verdad, creemos, pero hay que encontrarlo, hay que buscarlo con una lupa, Gloria a Dios. Entonces, seguimos con la palabra, dice, mira, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan la palabra de este libro. Adora, ¿a quién? A Dios. Hermano, la iglesia que te lleva a adorar a Dios tiene sana doctrina. La iglesia que se autoadora no es de Dios. La iglesia que se entrona, aunque el pastor es más importante que Dios o que Jesús, no es de Dios. Tenemos que aprender a diferenciar, hermano. A mí me ha costado mucho dolor de cabeza predicar la verdad y por eso tanta silla vacía. Pero el que encuentra la verdad no la quiere dejar, porque esa es la verdad. Gloria al nombre del Señor. Y me dijo, no selles. Fíjese la diferencia acá del libro de Daniel. Sella las palabras. Acá, ¿qué dice el Señor? No selles. Quiere decir que llegó al fin. Porque esta palabra que dijo Daniel era para esta época. Daniel la tuvo que sellar y acá Dios le dice a Juan, no la selles, porque esto es para ahora. No la selles porque esto es revelación. No la selles porque vengo pronto. No la selles porque el pueblo quiere que despierte. Y solamente va a despertar con la verdadera palabra de Dios. No puede despertar el pueblo si no es con la verdadera palabra de Dios. Dale fuerte el aplauso al Señor, porque para Él es la gloria. Aleluya, santo es el Señor. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Y me dijo, no selles la palabra de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. Y este es el último libro, y no es casualidad que sea el último capítulo de la Biblia. Fíjense, mis amados hermanos, cómo tenemos que estar en este último tiempo, cómo debemos buscar a Dios, cómo debemos humillarnos delante de su presencia, porque ¿quién se podrá mantener en pie cuando Él venga? ¿Quién? Qué importante es, mi amado, que le busques con todo el corazón, que hables a diestra, que no te canses de hablar de la verdad, que no te canses de predicar el Evangelio, porque la recomendación es esa.
predica a tiempo y a destiempo. Háblale de Jesús, háblale porque Él viene pronto. Alabado sea su nombre. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, nosotros somos justos, justificados por Cristo, no por mérito propio. Practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Fíjate lo que Dios está pidiendo en esta hora. El Señor te quiere realmente, te ama con todo el corazón y anhela de que despertemos. Anhela que la manifestación de los hijos de luz se manifieste al mundo. Que la manifestación de los hijos de luz, los entendidos, comiencen a predicar la palabra. Que lleven la palabra a todos los lugares, al último rincón de la tierra. A veces queremos ir a las naciones a predicar. Está bueno, no está mal. Pero empecemos por los vecinos primero, ¿eh? Tenemos vecinos. A veces queremos volar muy alto y no sabemos dar el primer saltito para volar. Tenemos que emprender el viaje de acuerdo a los pasos que Dios nos permite dar. Tenemos mucha gente al lado ignorante de Dios. Tenemos mucha gente al lado que no conoce a Dios. Tenemos mucha gente al lado que están siendo engañados por falsas profecías, por falsas doctrinas, porque este también es señal del último tiempo. Falsos profetas, falsos predicadores que dicen que harán comercio de la iglesia. Terrible, mi amado. Eso es terrible. Y la gente está dormida y tiene que despertar. Y la única forma de despertar es orando, clamando por Olavarría, por Argentina. Tenemos un país maravilloso, un país tan hermoso, que mucha gente quiere conocer otros países sin haber conocido ni siquiera la provincia de Buenos Aires. Y digo esto, hermano, no como un consejo para dar, sino que tenemos que saber dónde nos plantó Dios y qué estamos haciendo del lugar que Dios nos plantó. Si estamos realmente llevando adelante el Evangelio, si realmente estamos cumpliendo el oficio de cristiano, porque a veces tenemos oficios y no hacemos nada, no lo ejercemos. Pero lo peor que nos puede pasar es tener el oficio de cristiano y no ejercerlo. Nos llamamos cristianos y la primera vez que se llamó cristiano, los cristianos fue en Antioquía, en los Hechos de los Apóstoles, cuando realmente allí el pueblo de Dios, los cristianos salían a predicar porque seguían a Cristo. Y hoy nosotros sabemos que el concepto de cristiano es llevar en alto el nombre de nuestro Señor, es presentar a nuestro Señor, es decirle, hay una salida todavía queda un poquito de tiempo y que podemos aprovechar. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Entonces, vuelvo a repetir, dice, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está, ¿cómo? ¿Cómo está el tiempo? Entonces no lo dije yo, lo dice la Biblia. No lo estoy repitiendo yo, lo repite la Escritura. Último libro, último capítulo, y habla justamente de que el tiempo está cerca. Luego dice, el que sea injusto todavía, quiere decir que aquel que no quiere cambiar va a seguir siendo injusto. Pero el que quiere cambiar al escuchar las palabras proféticas de este libro, seguramente dice, yo me propongo cambiar, yo quiero cambiar, yo quiero tener una vida cristiana verdadera, quiero dar frutos dignos de arrepentimiento, quiero llevar adelante el plan de Dios y me ofrezco voluntariamente a Cristo para hacer las obras que Él nos dejó establecidas hacer. Y esto solamente va a hacer que vos puedas tener una comunión con el Padre. En este último tiempo, hermano,
Vamos a tener sueños y visiones, porque lo dice: en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Los jóvenes verán visiones, y los ancianos profetizarán, y los hijos y mis siervos profetizarán. Hermano, esto se está cumpliendo. Tenés que estar atento, porque el impío va a seguir siendo impío, pero el que realmente quiere cambiar, hoy tiene la posibilidad de hacerlo. Y qué importante saber que si eres santo, santifícate más todavía. Si conoces algo de Dios, busca la verdad y vívela, porque ya no queda tiempo para andar buscando más. Daniel decía: la gente correrá de aquí para allá, y vemos cómo anda la gente, buscando algunos la verdad, y otros sin encontrarla, siguen corriendo de un lado para otro, y el que la encuentre y está dormido todavía está en nebulosa. Pero por eso pedimos a Dios que venga ese despertar, que Dios traiga ese despertar a la iglesia, que Dios le haga ser consciente de lo que somos, hermano, del para qué estamos en la iglesia, de para qué hemos recibido a Cristo habiéndonos perdonado. ¿Sabes qué? Él llevó el acta de demanda que había sobre tu vida, sobre tus espaldas, para ser crucificado igual que Él. Pero Él fue crucificado en lugar tuyo, para sacar el acta de demanda que el diablo todos los días va al trono de Dios y le dice: este es culpable, y acusa y no te deja tranquilo, y acusa y no te deja vivir, y acusa y tenés pesadillas. Mas Jesucristo dijo: yo tengo el acta de demanda que pesa sobre tu vida, yo la tengo en mi poder, yo la adquirí a puro sacrificio en la cruz del Calvario. Yo tengo el derecho a tu vida si me aceptas y te arrepientes. Yo haré que realmente esa acta desaparezca. Esto es lo que hizo nuestro Señor. ¿Cómo no honrar su nombre, hermano? ¿Cómo no hablar verdad? ¿A quién podemos engañar? ¿Podemos engañar a Dios? No podemos, hermano. Si creemos que podemos hacerlo, hemos menoscabado a Dios, hemos menoscabado la palabra de Dios. No hemos tenido un encuentro con Él. No se puede engañar a Dios. Quizás te puedas engañar vos mismo, quizás puedas engañar al pastor, pero no a Dios. ¿Quién podrá presentarse delante de Él sin temblar, llorar o temer? ¿Quiénes somos nosotros? Qué importante es que en esta hora nosotros reflexionemos y pidámosle a Dios que nos dio la oportunidad de la vida eterna, porque dice: por gracia soy salvo. No es por obras, es por gracia. Y cuando hablo de las obras, no es que se contradiga con Santiago que la fe sin obra es muerta. Una cosa es la fe sin obra y otra cosa es la gracia que viene por la fe. Y cuando hablamos de las obras, no son las obras legales, hermano, que creyendo que podemos hacer obras, podemos salvarnos. No, ya tenemos la salvación por gracia. Las obras aprovechan, porque seremos juzgados por las obras. Pero Dios nos está hablando a nuestro corazón. La iglesia que Él preparó, la iglesia que hoy está aquí, la iglesia que hoy tiene vida, la iglesia que hoy fue sanada, libertada, perdonado sus pecados, es la iglesia que hoy le tiene que rendir culto a Jesucristo. Es la iglesia que tiene que postrarse delante de Él y decirle: Señor, aquí estoy, envíame a mí. Yo iré, Señor, envíame a mí. Esa es su iglesia. La iglesia tiene que estar preparada, hermano. En cualquier momento volamos. En cualquier momento volamos. Quizás un día de esto estaremos acá hablando de su palabra, reconociendo su grandeza y sus maravillas, y en un abrir y cerrar de ojos volaremos con Él. Para eso es la iglesia, hermano. No es para vivir bien en la tierra,
Jesucristo no nos habló de vivir bien en la tierra. Jesucristo dijo: el que quiera seguir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Claro que nadie quiere sufrir, pero si ese es el costo de la salvación, ¿no es lógico y justo que así lo creamos y veneremos? Qué bueno es que podamos acudir a la Biblia y que la Biblia nos hable y nos revele el tiempo que estamos viviendo. Un tiempo de angustia, un tiempo del final, y Argentina es privilegiada, porque en el mundo entero se está sufriendo muchísimo. Cristianos que los queman vivos, iglesias que las queman y no permiten predicar. Y ellos predican a una costa de su propia vida. En Corea, en la India, nosotros tenemos toda la libertad y no predicamos. Tenemos la libertad de llevar una Biblia bajo el brazo y tenemos vergüenza de hacerlo. Jesús nos enseñó de que el que se avergüence de mí, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre y de los ángeles. ¿Estamos a tiempo? Sí, porque Él nos habló. Sí, porque Él nos alertó. Sí, porque Él nos está diciendo: aún queda un poco de tiempo. Aún puedo enderezar mis pasos. Aún puedo transitar el camino angosto. Aún puedo decirle: aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Jesús. Yo sé que este es el camino y no hay otro. Yo sé que Dios nos quiere hablar y quiere realmente enseñarnos a saber cómo tenemos que esperar. Dios está hablando a tu corazón y quiere que realmente cada uno de nosotros podamos estar atentos a esto. Versículo 12 dice: he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Jesús está hablando a las iglesias. Jesús está hablando en especial a su iglesia. Los 7 mensajes de Jesús a las iglesias habla justamente para que estemos listos, atentos, porque no sabemos la fecha, pero los tiempos ya están cumplidos. Señales en los cielos, la luna en sangre, el sol en tiniebla, planetas que pasan, meteoros que pasan rozando la tierra. Sin habernos enterado, pasó hace poco un meteoro muy grande rozando la tierra. Peligro de muerte. Solamente Jesús puede ayudarnos. Solamente Él. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. No en otro lado, en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Oh, alabado sea tu nombre, Señor. Y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven.
Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Amén. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabanza a nuestro Dios. Gloria a Dios. Palabras que realmente nos han alertado, palabras que nos hacen vivir realmente el tiempo. Ha llegado el tiempo de la revelación. El libro de Apocalipsis se llama libro también de las revelaciones. Y ha sido revelado a todos aquellos que realmente dice: los entendidos resplandecerán. Y esta palabra, hermano, que ha llegado hoy, ha llegado a tiempo para tu vida. Hoy viniste a buscar palabra. Hoy viniste a buscar que realmente Dios te hable a tu corazón. Y Dios no te va a dejar nunca. Nunca va a dejar de hablarte. Porque te ama. Él está en este lugar, hermano. El lugar donde Él estableció para venir a darnos palabra. El mensaje a las iglesias. El mensaje a esta iglesia. El mensaje a las iglesias que quieran oír. El mensaje a las personas que realmente quieran oír el consejo de Dios. Y hoy es un privilegio poder estar en este lugar y escuchar esta palabra. Para mí primero, hermano, porque sé que Dios nos habla y habla a nuestro corazón. Nos prepara para todos los aconteceres que están por suceder. Aunque muchos tengan en poco la venida del Señor, aunque muchos crean que se tarda el Señor, la Biblia dice: espéralo, no se tardará, espéralo. Y si estamos preparándonos para eso, nada mejor que hacerlo a través de la palabra, nada mejor que estar juntos aquí en este lugar y poder decirle: Señor, este es el lugar que tú me trajiste, es el lugar donde realmente yo puedo venir aquí a pedirte perdón, a arreglar cuentas contigo, a decirte: Señor, esta es mi vida, te la entrego a ti, no sé qué hacer con ella. Sin embargo, tú sí sabes, y yo vengo a entregarte mi vida. Este es el momento más clave para decirle al Señor, porque en este lugar Él oye las oraciones que se hacen en este lugar. Así está escrito. Cuando Salomón pudo presentar el templo a Dios, una de las cosas que dijo: Señor, cuando vengan aquí a presentarse delante de ti y a confesar sus pecados, porque no hay hombre que no peque, tú le oirás desde los cielos y les perdonarás y les restaurarás y le darás una nueva vida. Y comenzarán de nuevo y darán testimonio de esa vida nueva.
de ese cambio que Dios está pretendiendo de cada uno de nosotros. Dios está en este lugar y solamente tenés que decirle: yo acepto, Señor. En primer lugar te acepto a ti, te pido perdón y sé que tú estás aquí. Y sé que tu presencia es grande y notoria en este lugar. Y sé que tú harás conforme a todo lo que está escrito. Porque tú no respaldas humanidad ni hombre alguno, pero sí respaldas tu palabra. Tu palabra que no cambia, tu palabra que no pasa. Y yo quiero darle gracias a Dios en este día. Gracias por tu vida. Gracias porque te llegaste hasta aquí. Gracias porque le vas a decir: Señor, escuché tu palabra y solo me falta ponerla por obra. Ayúdame en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y Él lo va a hacer. La palabra de Dios se ha revelado a tu vida a través del pastor y presidente del Ministerio Simiente de Vida, Néstor Muratore. Si este mensaje tocó tu corazón, te invitamos a que te contactes con nosotros. Dios quiere hacer mucho más. Nuestro deseo es bendecirte.